Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que usted esté viendo esta entrevista. Falta poco para que concluya el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y las mañaneras están lejos, lejos de no tener el impacto que pues varios medios de comunicación y poderes fácticos desearían. Hoy se dio un claro ejemplo de ello. ¿Qué es lo que sigue y qué es lo que falta también? Para hablar de esto y mucho más, le agradezco mucho al coordinador de la Comunicación Social de la Presidencia de la República, el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, que esté aquí con nosotros en Reporteros MX. Jesús, muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Te dejamos de escuchar, querido Jesús. Listo, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Saludos a tu auditorio. Y bueno, pues aquí listos para contestar lo que quieran. Sí, no, muchas gracias, Jesús. Pues iniciar, si te parece, el día de hoy con una conferencia mañanera bastante intensa. Estuviste no menos de 10 minutos al lado del presidente de la República recibiendo pues un espaldarazo que ya muchos quisieran ante una situación que parece ser reiterativa, Jesús, ya que parecen que distintos grupos de poderes te han puesto como un objetivo teledirigido para atacar de manera indirecta al gobierno federal, Jesús. Bueno, es como la punta más visible de la comunicación y entonces la manera de descalificar al presidente, al gobierno, pues utilizar mi persona como objetivo y como pretexto, ¿no? En realidad, pues evidentemente son ataques al gobierno y al presidente de la República. Muchos no se atreven a decir su nombre, todavía a veces por atavismo, ¿no? De seguir respetando la autoridad al viejo cuño, de la manera sumisa, hipócrita y hasta convenenciera, pero otros por estrategia, ¿no? Entonces, como quiera, hoy quedó claro que pues mi trabajo está en concordancia con lo que es el presidente, con lo que este gobierno se propone, y claro, la comunicación es una de las cosas que ha cambiado más en la vida política de este país, y la comunicación del gobierno pues ha llevado a una transformación de lo que es el ecosistema mediático y de la conversación digital y bueno, de la forma de hacer gobierno. Correcto. ¿Cómo han estado lidiando estos últimos meses con pues los ataques? Hay que recordar que a inicios del año iniciaron bastante fuertes los ataques contra el gobierno federal, pero ya no de medios nacionales ni de periodistas nacionales. Vinieron embates desde la Deutsche Welle, desde Inside Crime, desde el New York Times, Jesús, y esto acompañado de una, por lo menos decir, muy interesante campaña de terrorismo digital, una de las más grandes que ha visto incluso el mundo, concentradas en Twitter, para crear narrativas políticas e incidir en la opinión del público, de la población. Preguntarte cómo han lidiado con esta situación, cuáles son las observaciones, si sigue teniendo esa misma fuerza con la que iniciaron en el año estos ataques, Jesús. Bueno, estos ataques responden a una lógica electoral. Evidentemente, pues este año es un año electoral y saben que la fuerza, pues, de la aceptación, el prestigio, la autoridad moral del presidente es muy grande y pues eso tiene, digamos, incide indirecta o directamente en la elección. Entonces, creo que eso, en primer lugar, los tiene muy molestos. En segundo lugar, el hecho de que, bueno, pues no solo la esta campaña empezó fuerte, pues va a seguir más fuerte y de aquí a junio va a estar durísimo, ¿no? Porque no tienen, digamos, otras herramientas que la desinformación, que el ataque, la descalificación, las campañas de odio, las mentiras viles, total que lo único que les queda es esa estrategia de comunicación que en lugar de generar debate, conversación, discusión, argumentos, pues es la invención. Aquí lo nuevo, como tú decías, pues son varias cosas, ¿no? Lo primero es el carácter internacional de la campaña. Más del 50% de las cuentas que actúan en Twitter provienen de otros países, destacadamente de Argentina, de Colombia, de España y de Estados Unidos, donde hay contingentes muy activos en estas redes de sectores de la derecha y la ultraderecha que han participado en acontecimientos políticos de otros países, los suyos propios
y de otros, ¿no? Entonces, es curioso esa concertación a nivel digital e internacional. Y luego, pues, la participación de medios internacionales en que, ya, bueno, que se supone que por su prestigio debían cuidar su honorabilidad, su nombre, el tipo de trabajos que publican. Y entonces vemos como ProPublica, Inside Crime, que son dos organismos de periodistas que, independientes, pero financiados por el Departamento de Estado a través del USAID y de otras instancias, pues acordaron y de manera concertada y sincronizada junto con Anabel Hernández en la Deutsche Welle, publican la misma información, el mismo ataque al presidente de quererlo pues involucrar con el dinero del narcotráfico en 2006, cosa que es totalmente falsa, pero que además los reportajes o las notas o los artículos, no sabemos si son de opinión o son una reseña de un informe de la DEA exclusivamente, no tienen ni una sola prueba, no tienen un solo testimonio, no tienen una sola prueba documental, y sin embargo los tres, bueno, ProPublica se cuida a Tim Golden todavía de usar el truco periodístico de ponerlo entre interrogaciones, pero ya cuando pasa como nota a otros medios, pues ya va sin interrogaciones, ¿no? Entonces, aquí esos trucos como para aparentemente de neutralidad, pero que de inmediato se ve como, pues la idea era sembrar la idea de que el presidente tuvo o ha tenido que ver con el crimen organizado. Entonces, eso evidentemente es una estrategia electoral. Aquí lo interesante es que ya medios internacionales, junto con cuentas de personalidades y aparte de las automatizadas y falsas del exterior, pues están confluyendo en apoyar la estrategia de la derecha mexicana. Eso quizás sea lo nuevo. Y lo otro que es bastante interesante es la intensidad. Esas son millones de mensajes, más de 25 millones de mensajes de estas cuentas de todo el mundo y que pues hacen un volumen bastante considerable de más de 400 millones de alcance de gente que ha visto estos mensajes, estos hashtags. Entonces, creo que eso es lo nuevo. Sin embargo, lo destacable de esto es que, por lo que vemos en la realidad, en las encuestas, en la opinión pública y en la calle en México, en los pueblos, en las colonias, pues es que no tiene ningún efecto esta campaña. Cada vez le invierten más dinero, cada vez concentran más los apoyos de periodistas y de diferentes medios de comunicación, pero el efecto es nulo. No baja la aceptación del presidente y tampoco se mueven las encuestas electorales. Entonces, creo que eso va a obligarlos a todavía a subir el volumen, a inventar más fuerte y a utilizar cualquier cosa en aras de un beneficio pues político, ¿no? Entonces eso, pues lo Es que es decir, claro para la gente es que sí. se trata de una estrategia electoral y eso disminuye su efectividad. Entonces, tu expectativa es que este tipo de cosas no disminuyan, arrecien en los próximos meses. Sí, vamos a ver campañas de noticias falsas que pasan a los medios tradicionales y a la conversación. Vamos a ver montajes que van a ser, digamos, cubiertos y luego viralizados. Bueno, ya lo hemos visto con las entrevistas a pseudo líderes o supuestos líderes del narco. En fin, va a haber otras cosas que van a suceder. Ya lo anunciaba Jorge Castañeda, hay que agregarle más falsedad, más mentiras y más violencia a la campaña o no va a tener ningún efecto, ¿no? Entonces, es una muestra de la desesperación, pero también, bueno, pues ya lo hemos visto como Cambridge Analytica o CLS Strategics, que son dos empresas que se han dedicado a intervenir en procesos electorales a lo largo de todo el mundo y cuyo fin es modificar las tendencias electorales, manipular a la opinión pública, utilizar los datos de las redes del Facebook, de otras redes sociales, para dirigir mensajes personalizados a la gente e inventar cosas desde que por cierto ya empiezan a circular por ahí, desde que se va a aprobar una ley para que los niños cambien de sexo y que puedan ser transexuales desde niños y que se va a reconocer una identidad intersexual o transexual o la que quieran, y todas esas ya lo han usado en otros países. En Brasil fue lo que más usaron,
sobre los derechos sexuales de la infancia en la educación, y fue una de las cosas que hicieron perder al candidato del PT de la izquierda. Entonces, ya van a aplicarnos lo que ya aprobaron en otros países, pero pues México es México, y van a aprobar cosas nuevas. Entonces hay que estar atentos a lo que va a suceder. Y bueno, Uso de la pues, inteligencia artificial a través de deepfakes para simular mensajes como si el presidente o tú o algún funcionario del gobierno federal los estuviera diciendo. sí, bueno, estamos atentos a eso. Ya hay una línea de deepfake y de uso de la inteligencia artificial para defraudar a la gente, eh, utilizando la voz y la imagen del presidente para decir que inviertan en bonos y que compren acciones y que pongan su dinero en tales o cuales fondos de inversión, que resulta ser falso, ¿no? Pero pues ahí no tiene ningún control ni Meta, ni Twitter, o bueno, ahora X, y todas las redes sociales se desentienden, pero claro, cuando hay contenidos que afectan sus intereses, de inmediato actúan. Y bueno, pues así es la doble moral de las plataformas, que en realidad son pues espacios públicos gestionados de manera privada. Correcto. Mencionabas Argentina, Jesús. Eh, Recientemente en investigaciones se ha descubierto que una de estas agencias, que son las que articulan la guerra sucia, Atlas Network, el gerente regional sería León Salinas, que está emparentado, es primo de Ricardo Salinas Pliego. Permíteme el comentario, Jesús, ha sido brutal el acoso desde un tiempo acá que ha hecho este personaje, en este caso, estrictamente en contra de tu persona. Cada vez que hay una situación en torno, por decir, al Poder Judicial, más recientemente con el campo de golf de Huatulco, te señala directamente a ti de ser el artífice de una campaña negra en contra de su persona y demás. Y hace poco también escribió un mensaje en redes sociales diciendo que incluso iba a proceder legalmente contra ti. Y hemos discutido en diversas mesas de análisis que, bueno, eso es imposible. En todo caso, sería contra el gobierno federal. Entonces, preguntarte, Jesús, si tú haces este hilo conductor de guerra sucia relacionado, en este caso, a un representante del poder económico de Ricardo Salinas Pliego, y cómo has llevado esta situación las últimas semanas, los últimos meses, porque parece que en vez de disminuir, va a arreciar los ataques, no solamente contra el gobierno, sino contra tu persona, Jesús. Sí, bueno, eso es parte de la estrategia pues de este empresario dueño de TV Azteca, que pues utiliza chicanadas jurídicas y formas de ir prorrateando el dinero y de este, haciendo estrategias para que se prolongue el tiempo en el que tiene que pagar y pues obtener más ganancias de los intereses que genera ese dinero que no paga. Pero bueno, eso es una cosa que eso es su estrategia y la autoridad tiene que obligarlo y el gobierno en la parte que le toca, pues eh, presentar ante la autoridad el hecho de que los litigios jurídicos que se necesitan para que pague. Eso lo tiene muy molesto, pero también el hecho de que pues también tiene un componente ideológico, ¿no? Él es uno de los principales promotores de esta red internacional de ultraderecha llamada Atlas Network, que vincula a pues, organismos de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, a elementos de la derecha de Argentina, hoy con Milei, o a la gente de Vox y de Aznar y de la Fundación FAES. Entonces, ellos promueven el debate, promovieron aquí la organización de un congreso de la ultraderecha, pero también promueven pues estas campañas y se coordinan, digamos, para en las redes, pues amplificar los ataques al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en este caso. Y obviamente, pues al ser yo la cabeza visible de la comunicación del gobierno, pues proceden a atacarme a mí. Lo hacen de manera muy burda, luego pues, utilizando el prejuicio social, sexual y del todo tipo, ¿no? O sea, ahí la homofobia, el clasismo, el racismo y la ignorancia y digamos la estupidez humana son las herramientas que utiliza para comunicarse. Entonces, pues digamos que en este caso el principal afectado es quien profiere los insultos y los ataques que la persona aludida, porque aquí no es personal, lo que yo hago no es mi persona, es un proyecto de gobierno, un proyecto de sociedad,
somos una entidad colectiva, decía el presidente, pues somos una dirección colectiva, una inteligencia colectiva al servicio del pueblo, y pues lo que tenemos aquí son encargos, no, ni nos desvela terminar el encargo, tampoco pensar qué va a pasar en el futuro, y lo que intentamos es servir al pueblo de México, por eso destacamos mucho la idea de servidor público. El señor piensa que nos llama gobiernícolas, piensa que eso es un insulto, bueno, pues en todo caso es un calificativo bastante poco imaginativo, pero yo no lo siento personal, siento que él está muy enojado con la política del gobierno y sobre todo está muy enojado con que hoy la política del Estado mexicano y del gobierno mexicano está enfocada en atender a la gente. Antes se atendía solo a los grandes magnates, a los dueños de las televisoras y de las grandes empresas. Y entonces hoy como cambió el énfasis, piensan que eso pues les quitó recursos, les quitó negocios y están muy molestos. Pero bueno, pues eso es parte del costo que hay que pagar por estar aquí trabajando para la gente. Y bueno, pues ahora sí que, como planteé en alguna entrevista reciente, ante cualquier juicio, sea mediático, sea político o hasta jurídico, pues tenemos ahí de testigo al pueblo de México que sabrá evaluar de mejor manera el desempeño de lo que se ha hecho y el sentido de por qué los ataques, ¿no? Entonces, no nos Sí. quita el sueño y no nos desvela, y por supuesto, al contrario, reafirma que vamos por el camino correcto de seguir luchando por la transformación justiciera, democrática y por este país, ¿no? En Reporteros MX rescatamos recientemente, Jesús, un video en donde Ricardo Salinas estaba en el IFAM, ¿no? Y es un video donde ahí habla maravilla y media, ¿no? Que es una cosa impresionante, los tiempos, el diseño arquitectónico y demás. Y hasta hace poco, este fin de semana, pues un cambio totalmente abrupto. No, está mal construido, falta que se construya la otra mitad, costó 3 veces el precio original. A lo mejor me puedes ayudar a entender cómo alguien en un lapso de 2 años pasa de decir maravillas de una obra del gobierno federal a hablar pestes. ¿Hay razones en la presidencia de la República, Jesús, para creer que Ricardo Salinas Pliego esperaba un trato diferente o similar al de los gobiernos pasados hasta que sucede esta situación en torno pues a su situación fiscal? Bueno, él es una persona que viaja en helicóptero, ¿no? Entonces todos los privilegios del helicóptero serán pues sus privilegios. Entonces no hay un espacio en el centro del país y creo que en todo el país como el que hay, tiene el AIFA respecto a lo que es el uso de helicópteros privados. El espacio es muy grande, la capacidad de estacionamiento, por decirlo así, es muy grande y a él le beneficia mucho el hecho de poder tener sus aeronaves juntas y con buen mantenimiento, etcétera. Eso era lo que él elogiaba. Él ahora quiere ver todas las cosas negativas que intenta destacar, pues porque está enojado, porque se le están cobrando los impuestos, porque se le está litigando un campo de golf que no es de él, que lo ha usufructuado por muchos años, el mantenimiento lo paga el gobierno de México, o sea, lo pagamos todos nosotros con nuestros impuestos, tiene acceso a una playa que se ha vuelto privada, que en realidad es una playa pública, la gente normal que no es usuaria del campo de golf no puede acceder a esa playa, y la idea es que ahora pueda hacer una playa pública, ganar una playa pública para la gente, para los mexicanos, para los habitantes de esa región, y unir dos áreas naturales protegidas que estaban divididas por este campo de golf. Entonces, eso es lo que lo tiene muy molesto. Pero también hay un componente ideológico respecto al hecho de que no les gusta pues que el presupuesto público, las políticas del gobierno, las leyes, pues estén para mejorar la situación de las personas. Él piensa que las personas no merecen un buen trato, no merecen un trato digno, y si no, pregúntenles a los usuarios de sus empresas el trato que reciben, cómo les cobran, cómo si se enfrentan a un problema X, cómo es el servicio de atención para los problemas. Y ahí no se ve que haya reciprocidad respecto al trato que él demanda del gobierno, el que él da en sus empresas a los usuarios de los servicios que él presta, ¿no? Entonces,
pues es una doble moral, ya la conocemos, pero bueno, pues es parte de las cosas que sí tienen que cambiar. Yo espero que esta conciencia democrática que se ha construido en este país avance hacia otros terrenos, por ejemplo, a la conciencia como consumidores, como defensores de la naturaleza, como promotores de las mejores prácticas empresariales de consumo y de uso de las cosas para evitar un mayor deterioro del medio ambiente o mayor deterioro de nuestro entorno, en fin, asumir una responsabilidad. Y en ese camino, pues podremos acabar con prácticas leoninas, con la usura, con este asunto de utilizar la pobreza como una forma de hacerle llegar con facilidades aparentes productos que después cuestan hasta 5 o 6 veces más de lo que cuestan normalmente, ¿no? Entonces, creo que esto, bueno, pues habrá eh, parte del proceso social de toma de conciencia y de democratización de nuestro país. Queremos negocios, queremos empresarios y promoveremos la economía de los sectores privados, pero siempre pensando, como dice el presidente, en que sean ganancias razonables, que sean negocios limpios, que protejan los derechos de la gente, el del consumidor, por supuesto, pero también de la naturaleza, el medio ambiente y el agua, ¿no? Correcto. Para finalizar, Jesús, y agradeciéndote mucho tu tiempo, me gustaría retomar el tema en torno a los periodistas. Parece que hay una nueva tendencia últimamente en el gremio periodístico de nuestro país. Se acaba la relación contractual de algún periodista en algún medio de comunicación y ese cambio de medio A medio B se quiere vender o se quiere dar la impresión de que se deben a presiones de Palacio Nacional, que se debe a presiones lo llaman censura suave o represión suave, que comunicación social pide las cabezas de ciertos periodistas y que presuntamente son censurados y que 2, 3 días después los vemos en un medio de comunicación con la misma capacidad de alcance o incluso mayor, Jesús. Recientemente está el caso de Laura Brugués, ¿no? Que incluso le preguntan, que es reportera de Grupo Fórmula, y le preguntan, oiga, ¿usted tiene pruebas? ¿Usted tiene evidencias de que las presiones vienen de Palacio Nacional? Bueno, yo me quiero imaginar, yo quiero pensar que sí, ¿no? ¿No notas, Jesús, que es ya un patrón? Es muy importante para que me tome en cuenta el gobierno y pida mi cabeza, pero si ni cubre la fuente gubernamental ni federal, se dedica a temas de la ciudad y a temas legislativos. Ella tiene un problema, ella tuvo un problema laboral y el proceso empezó a finales de febrero, entonces eso no tiene que ver con nosotros. Entonces, tampoco el cambio de otros conductores o La de... misma situación con Azucena Oresti. No, pues Azucena Oresti ha habido un diálogo franco, directo, un debate, pero nunca hemos pedido ni pediremos, porque es un principio democrático y además de respeto a la libertad de expresión. No podemos decir que defendemos la democracia, que queremos una democracia que sirva a la gente, que tenga resultados y al mismo tiempo sea el respeto al Estado de Derecho, si nosotros actuamos de manera tradicional, como hace cualquier gobierno autoritario. Nosotros creemos en la libertad como la forma de la transformación. Y entonces vamos a respetar que la gente piense diferente, que crea diferente, incluso que invente. Pero bueno, enfrentará el debate, la crítica, la réplica, y que pues eso es parte de la vida democrática. A lo que no estaban acostumbrados es que el gobierno les replicara, les discutiera, les analizara y contraargumentara, ¿no? Entonces ahí les quitan el papel que tenían ante los medios de ser los que imponían la agenda y la interpretación de la realidad, de tal manera que tenían tanta fuerza que podían destruir una carrera política solo con el hecho de hacer una campaña en sus propios medios. Eso pues yo creo que ya se acabó y que en todo caso pues también la sociedad mexicana, así como ha propiciado una transformación democrática pacífica, así está planteando una discusión, un debate, una toma de posición frente al debate mediático, pero pues con una distancia que no tenía, con una educación política e informativa que no tenía. Entonces, la sociedad ha avanzado, pero los medios no. La sociedad ha avanzado y el sector intelectual de la derecha piensa que denosta, acusa, descalifica a la gente que vota o actúa de tal manera que no les gusta, y entonces piensan que eso es atrasado, que eso es gente manipulable,
que es una persona que no es persona, que no piensa, que no razona y que no tiene intereses que defender. Entonces, parece que son zombies que actúan porque ven la mañanera, ¿no? Pues eso se acabó, esa visión del mundo es ridícula, ya nadie la sostiene, ni las nuevas generaciones, ni la gente veterana que además ya ha tenido muchas batallas, digamos, de la información, muchos episodios, ha aprendido a leer los medios y que lo vemos ahora, todas las campañas y estrategias de desinformación, pues lo único que fortalecen es la convicción de la gente de que no podemos creer a la primera lo que vimos, que hay que contrastar, que hay que informarnos y que hay que tener buenas fuentes de información y que los medios son capaces de mentir con tal de beneficiar a ciertos intereses políticos o económicos en boga. Y eso, pues eso ya lo advierte la gente, ¿no? En este último tramo del sexenio, Jesús, avisoras intentos de dinamitar la conferencia matutina, intentos de gente que pues va a hacer periodismo o va a reportar en la conferencia matutina y que de repente pues agarre un curso ahí medio raro, una atmósfera enrarecida y a veces con tintes hasta violentos. ¿Ves intentos de dinamitar la conferencia presidencial? Bueno, no les gusta la mañanera, no les gusta la conferencia matutina del presidente, no les gusta que se ha convertido en el tercer medio de comunicación o fuente de información más importante después de la televisión y las redes. Entonces, eso disgusta mucho, eso cambió el ecosistema mediático, eso cambió la conversación política y también cambió el entendimiento del país. Entonces, estamos viendo a un gobierno que gobierna en tiempo real, que argumenta sus decisiones, que se expone ante la sociedad y que, pues, sin embargo, pues ahí va, avanza, ¿no? Y claro, como esto sucede y esto los desespera, pues claro, hay intentos de, por la vía legal, pues censurar al presidente, de ya no, bueno, ya no hablar incluso de oligarquía, que es un término político, no es el nombre de un partido, no es el nombre de la identidad de una organización, de un candidato, es un concepto político de la ciencia política y de la política que describe desde Aristóteles el gobierno de unos cuantos. Ya ni siquiera los conceptos se pueden usar. Por eso decía hoy en la mañana el presidente, bueno, bienvenido a la Santa Inquisición, que eso ya no tiene que ver más que con la visión del mundo, ya no es de promover el voto a favor o en contra de nadie, es simplemente ya no analizar, ya no pensar, no discutir. Eso, pues, eso desearían, porque les ha hecho mucho daño a ellos, a su control mediático, a su control de las mentes y los corazones de la gente, el hecho de que haya una libre discusión, un debate abierto. La gente aprende mucho de eso. Así se construye la ciudadanía, en el contraste de pensamientos, en la argumentación y contrainformación, en tener a su disposición la información de los temas y de las políticas y de los cuestionamientos. Creo que eso es, queremos una sociedad de, pues, que tenga una mayoría de edad y que decida por sí misma. Y eso estaban acostumbrados a una sociedad sometida. Les gustaría más como en España ser súbditos que ser ciudadanos. Entonces, por eso luego van y se quejan con los reyes y con la monarquía. Pero bueno, son reflejos de la vieja historia de la oligarquía mexicana que ha tenido tendencias conservadoras al grado de traer reyes para que nos gobiernen, ¿no? Entonces, creo que pues lo que vemos es realmente la confirmación de que este país ya cambió y que la aceptación del presidente, pues es una constatación de que esto, la gente quiere más democracia, más debate, más información y sobre todo políticas de beneficio a la mayoría, no las viejas políticas que solo beneficiaban a un sector a costa de la riqueza y del bienestar de los demás. Jesús Ramírez Cuevas, vocero presidencial, te agradezco mucho el tiempo, la presencia y el análisis antes que vocero presidencial, porque tenemos memoria un gran periodista y escritor mexicano que esperemos muy pronto siguen esas actividades. Jesús, muchas gracias. Te pido por favor que nos compartas tus redes sociales personales que sospecho que van a estar bastante consultadas los siguientes meses con todo esto que nos cuentas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti y saludos a tu auditorio. Y bueno, ya está por ahí mi red social de arroba Jesús R. Cuevas, que es la que de X que más uso. Y bueno, pues ahí igual también me encuentran en Facebook con mi nombre Jesús Ramírez Cuevas. Y bueno, pues un saludo a todos y pues ahora sí que a seguir caminando. Afortunadamente vivimos tiempos muy importantes para ese país y creo que los resultados ahí están
estamos entre las naciones más con mayor empuje y desempeño económico, pero también con uno de los pueblos más cultos, más politizados y más avesados pues, de la tierra, ¿no? Entonces, tenemos una responsabilidad también muy grande como país, como pueblo, y pues el mundo también nos está viendo, y creo que vamos por buen camino, y el hecho de que nos sintamos orgullosos de lo que somos, de nuestra historia, de nuestra identidad y de pues lo que hemos construido con nuestras propias manos, pues habla mucho, muy bien de este momento que estamos viviendo. No, pues sí, como diría Galeano, la utopía hay que seguir caminando, las utopías que siguen, querido Jesús. Muchas gracias, Jesús, No, y estamos en contacto. dale un saludo, hasta luego. Listo.